Tahuatay con el coronel Juan Carlos Liendo, ex jefe de la DINI, está con nosotros. Muy buenas noches, bienvenido. Este documento que hemos mostrado, ¿no? Un documento con sello, con código QR inclusive, ¿puede ser falsificado? Bueno, la forma como llega a Perú, cómo se difunde y sin ningún respaldo oficial que lo presente, nos hace de inmediato dudar. ¿No? ¿Cómo es posible que un personaje de este nivel, de tanta importancia para el país, para que cumpla acá sus condenas y sus penas, para que pague por el atentado de Tarata y por todos los asesinatos que condujo, se esfume de la noche a la mañana ante las autoridades peruanas y después aparece un certificado de su muerte 6 meses después, 8 meses después? Entonces, esto nos hace dudar definitivamente. Pero, a ver, vamos, coronel, vamos por partes. ¿Cómo es posible que no se pueda confirmar a esta hora? Este documento viene circulando desde horas de la mañana. Exacto. Sí. ¿Y hasta ahora no tenemos una confirmación? No, no hay confirmación. No hay ninguna confirmación oficial ¿Cómo de se ningún confirma organismo del una Estado. cosa así? ¿Cómo se puede confirmar la muerte de alguien ocurrida en el extranjero? Más aún cuando se trata de una persona investigada y contra quien había incluso, me parece, una medida de prisión preventiva. De prisión preventiva, es una exactamente. locura. Y sindicada desde los inicios en los atestados como la responsable de del asesinato de los coche bomba en Tarata. Sí. Marta Huatay era la preferida de Abimael Guzmán por su alto carácter sanguinario. Era jefa de abogados democráticos, Socorro Popular y de los equipos de aniquilamiento selectivo. ¿Le parece si escuchamos al jefe de la DIRCOTE pronunciarse sobre este tema? Vamos con las declaraciones. No podemos nosotros ser irresponsables en dar o confirmar una información que todavía falta tenerlo claro. No lo podemos afirmar porque se vienen realizando todas las diligencias necesarias por parte de la Policía Argentina a fin de establecer la veracidad de la documentación que se ha presentado y si es que efectivamente ese hecho ha ocurrido. Y analizábamos con el coronel Liendo la importancia para quienes no recuerdan al personaje. Pueden recordar ustedes estos episodios trágicos que vivimos, pero no lo que hacía Marta Huatay. Marta Huatay cumplió una pena, una condena de 25 años, pero luego se abrió una nueva investigación porque se encontró que ella también era parte de la organización del atentado de Tarata, específicamente del atentado de la calle Tarata en el que murieron 25 personas. Se inicia este nuevo proceso, pero hay una demora, porque en el tiempo que Marta Huatay queda libre, ella se va a Argentina. Claro, se inicia el proceso y no le dictan medidas de restricción de salida del país. ¿Fue negligencia entonces? ¿Qué otro nombre pudiese tener? ¿De la Fiscalía aquí? Claro, o sea, aquí tiene que haber responsables. Estamos en un país donde hay una impunidad total para muchas cosas, pero se fuga la que vendría a ser la principal terrorista después de Abimael Guzmán en términos ejecutivos, y no hay responsables, y no hay acción del mismo gobierno para repatriarla a tiempo, menos acción del gobierno para saber qué cosa pasa con ella. Y ahora aparece este certificado. Jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. Caramba, ¿la DINI no puede verificar si está muerta o no? Bueno, la DINI y el Sistema Nacional de Inteligencia en su naturaleza y sus capacidades ha sido disminuida totalmente desde el año 2000. Por ejemplo, tenemos un eficiente elemento técnico de investigación policial que es la DIRCOTE, que felizmente y para el bien del país continúa vigente, pero es una institución de investigación policial, no es un sistema de inteligencia. De acuerdo. Algo interesante en la huida, si cabe el término, de Marta Huatay a la Argentina, es que ella se va en el año 2022. En julio, sí. En julio, en pleno gobierno de Pedro Castillo. Cierto. Marta Huatay, usted nos ha contado antes aquí en este mismo estudio, tenía un vínculo importante con Movadef. Sí. ¿Usted cree que el gobierno en ese momento pudo facilitar la salida de Marta Huatay y encubrir incluso su paradero? ¿Qué podíamos esperar de el mismo Castillo, que es empoderado y llegado al gobierno a través de Movadef, de Sutelconadre y del FENATE? Y hasta donde tengo conocimiento, cuando Marta Huatay sale de la cárcel en el 2017, habiendo ella administrado los abogados de Sendero Luminoso, ella fue jefe de abogados democráticos, estando en la cárcel, funda Ratio Iuris. ¿Estando en la cárcel? Estando en la cárcel. Y ella dirige la red de abogados que visitan y articulan las visitas con los líderes y la gente de Sendero Luminoso, los pocos que aún quedan presos, y facilita el indulto de otros. Eso lo dirige Marta Huatay. En ese contexto sale de la cárcel y dirige lo que es la continuación de Socorro Popular Movadef, desde su versión política. Entonces, estando como dirigente de Movadef,
Mira, habría conducido las relaciones para establecer el enlace entre Movadef, Cerrón y Evo Morales en Bolivia y facilitar la candidatura de Pedro Castillo. Una candidatura que no estaba orientada hacia la presidencia, sino hacia colocar congresistas para insertarse en la vida política. ¿Cómo? ¿Podría explicarnos un poquito mejor cómo funcionaba esto de tratar de colocar congresistas para ingresar a la vida política? Pero aquí? claro, Sendero Luminoso, después de su caída, el año 2000 y después de su derrota militar, y a partir del 2005 empieza toda una estrategia para insertarse en la vida política nacional a través de nuevos organismos generados y organismos de fachada. Con muchas personas que siguiendo una dinámica internacional de incorporar exguerrilleros a la vida política, porque esto es en todo el continente y forma parte de los nuevos estudios contemporáneos de seguridad, involucrar a las exorganizaciones terroristas dentro del sistema político. Es una política internacional. Entonces, ahí, en estas circunstancias, es que Marta Huatay habría cumplido el rol de dirección política. Era una mujer, para integrar a Sendero a la vida política nacional. Basándome en el documento y en la hipótesis de que en efecto haya sido incluso cremada en un cementerio en Argentina, en La Plata, si mal no recuerdo. Sí. Es, claro, en la provincia de La Pero Plata. muy importante la fecha también. Tenía ¿eh? 79 años. Sí, estaba enferma. Había referencias de que Era estaba una mujer enferma. mayor y sin embargo usted dice seguía en actividad. Las referencias inmediatas que hay de las personas que han estado involucradas en la Operación Olimpo y lo que se conoce de estas actividades indicaría que sí, pero sí se conoce que estaba enferma. En todo caso, una líder terrorista de una organización clandestina que sigue vigente, digamos... ¿Podría ser capaz de falsificar un documento de esta naturaleza? Totalmente. El detalle de la fecha es interesante. Porque Exacto. acá se fija como fecha de la muerte 12 de septiembre Para Sendero Luminoso, de 2022, al poco de haberse ido del país, en pleno gobierno de Pedro Castillo, y es una fecha clave para Sendero porque es el día de la captura de Abimael Guzmán. Exacto, y para Sendero Luminoso todo es mensaje, todo es símbolo. Claro, 12 de septiembre, no del 2022, pero sí es, digamos, la fecha en que se conmemora la caída de Abimael Guzmán, la histórica detención por el grupo del GEIN, que lo había estado siguiendo. Exacto, definitivamente. Ahora, ¿qué hacemos de aquí en adelante? ¿Qué toca hacer? ¿Cómo confirmar esto en el más breve plazo? Bueno, lo primero que hacer, Mávila, es tomar conciencia de la indefensión que estamos los peruanos, los ciudadanos de bien, los hombres de fe, de cómo no existe un poder político capaz de asegurarnos que delincuentes terroristas fuguen y permanezcan en el anonimato. ¿Quién sabe? Quizás falleció, quizás no, de repente sigue en Argentina, Fíjese usted quizás que esté en Cuba o en España. Sacando la cuenta, estamos hablando de la captura de Abimael Guzmán, fue en 1992. Se habrían cumplido 30 años exactamente el día en que, de acuerdo a este documento, muere una de las personas más cercanas, si no la mano derecha. Exacto, la mano derecha ejecutiva, es su jefe de operaciones, la jefe de operaciones de Abimael. Claro, y ella era la que dirigía a estos contingentes que le reportan luego los buenos resultados de las acciones en Tarata. Estamos viendo imágenes en este momento de lo que fue aquella noche trágica en que explotó un coche bomba en la calle de Tarata, acabando con la vida de 25 peruanos. Los reportes de estos contingentes a Marta Huatay, donde le dicen que todo ha ido bien, son los que sirven de elemento para iniciar este nuevo juicio en su contra. Exacto. No, ella era la jefe de los destacamentos de ¿Y qué podría, aniquilamiento en de el Sendero? supuesto de que Marta Huatay estuviera viva y hubiese falsificado su muerte, hubiese inventado una muerte, un documento para certificar ello, ¿qué es lo que podría estar haciendo? Bueno, está enferma, de repente recuperándose, curándose o reactivando el liderazgo de Sendero, ya no desde la cárcel, sino desde fuera, quizás desde Argentina, quizás desde Cuba, quizás desde España o cualquier país que estos que albergan y dan refugio a los terroristas para luego insertarlos en las vidas políticas de las naciones. Es una Ahí tragedia están lo que viendo, pasamos. perdónenme la interrupción, pero me llama el ojo la cámara, Sí. la pantalla. Ven ustedes ahí La esa cercanía, señora, ¿no? esa señora que es Marta Huatay, la de abrigo gris, ¿no? Abrazando a Abimael Guzmán cuando se decide este nuevo juicio en su contra, de la cúpula, aquella foto, ustedes recordarán aquella foto importante y ese momento, después de tanto perseguir a Abimael Guzmán, cae rodeado de este círculo
básicamente femenino, compuesto por mujeres, que eran sin duda las lugartenientes de Abimael Guzmán en la estructura más feroz de Sendero Luminoso. Esas imágenes nos vienen a la memoria, la fecha llama mucho la atención y el hecho de que a estas alturas de la noche todavía no hayamos podido confirmar si se murió o no murió, si sufrió ese paro respiratorio o no, y si fue cremada. Ojo, una cremación ni siquiera permite que hoy se pueda pedir o hacer una suerte de exhumación de restos. Exactamente. No se podría corroborar. Sería muy complicado. Y recordemos que Argentina se ha convertido en un refugio de la gente de Sendero Luminoso. Lo habíamos conversado. Sí, la vez pasada, justo lo conversamos. También estaba Maritza Garrido Leca. Sí. Y recordamos que todas estas personas fueron enjuiciadas y castigadas a cadena perpetua. Y después se les redujo la pena, ¿no? Y aquí tenemos a la principal responsable de la ejecución de los atentados en Tarata, libre, quizás escondida y fuera del alcance de la justicia peruana. Muy bien, yo le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros, coronel, explicándonos, y evidentemente estaremos a la espera de la confirmación de la muerte de Marta Huatay, porque hay que seguir definitivamente la investigación que hace la Fiscalía y el juicio por el atentado de Tarata. Vamos ahora con el tuit que ha publicado el Instituto Nacional Penitenciario.